Bienvenido a Eclesia Kairos. Estás a punto de recibir una palabra de Dios que tocará tu corazón, fortalecerá tu fe y traerá transformación a tu vida y a quienes te rodean. Hola, ¿cómo están? Qué bueno. Siempre la hermana Adriana es la que contesta. Bendecidos. Gracias, hermana Adriana. Yo sé que usted contesta por todos los demás. Bueno, eso espero. No, nosotros también estamos muy bendecidos. La verdad, como decía ahorita el pastor, y le hacía yo caras a Abel porque yo decía, ya dijo muchas cosas que yo quería decir y nuestro pastor también viene bien emocionado y está plática y plática. Pero la verdad sí venimos bendecidos, venimos muy emocionados, como decía el pastor. Realmente Dios confirmó muchas cosas que como iglesia ya sabíamos que ya había aquí, que Dios ya había puesto en nuestro corazón, pero una vez más comienza Él a confirmar muchas cosas, lo que decía, mujeres, con jóvenes, como familias. La verdad, pues fue un tiempo muy bonito con los chicos y en la presencia de Dios. Y justo vamos pues a comenzar. Si recuerdan, estamos tocando el tema de presencia. ¿Sí se acuerdan? Bueno, una serie de prédicas en las que se ha estado hablando de presencia. Bueno, en y con su presencia, ¿no? En la presencia de Dios. Y hoy quería yo continuar con esta serie. Creo que es un tema muy extenso. Cuando comenzaba, pues, la verdad es que es un tema que uno dice, pues es la presencia de Dios y está en ti y ya, ¿no? Pero hay mucho de fondo, hay mucho, pues, de dónde sacarle. Y para comenzar, bueno, ya casi se va a terminar el año, ya casi vamos a terminar de leer la Biblia. Los que van al día, muy bien. Los que no vamos al día, ahí vamos así atrás correteándolos, pero ya casi terminamos. Y yo creo que fue como hace unos 3, 4 meses, si no me equivoco, que leímos libros proféticos y Esdras, bueno, antes de entrar al Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí fue donde yo me atrasé, la verdad, porque fueron libros que me gustaron mucho y le decía a alguien, me gustó y no me gustó leer la Biblia así, porque está padre y dices, no manches, voy a leer la Biblia en un año, pero a la vez es como de, o sea, ya leí tantos capítulos, pero como que no profundicé. O sea, como que me quedé como con ganas de saber un poquito más de lo que leí, ¿no? Y entonces esa parte fue así, para mí era como de no, a ver, y me volví a regresar y volví a escuchar 2, 3 días lo mismo que ya había leído y era así como Dios hablando y diciendo, ¿no? Sobre todo en este tema de presencia. Y cuando me quedé en Esdras, que creo que es un libro, bueno, a mí se me hizo un poquito complicado, la verdad no terminé de aterrizar muchas cosas, pero este libro nos habla de la reconstrucción del templo de Jerusalén, no sé si se acuerdan, ¿no? Y quiero comenzar justo por ahí, porque, bueno, nos vamos a ir un poquito más atrás. Si ustedes recuerdan, Moisés creó el tabernáculo. No quiero entrar como mucho en detalle, pero yo me acuerdo que cuando desde que yo estaba chiquita y que íbamos a la iglesia, o que visitábamos diferentes iglesias, siempre en todas las iglesias había un cuadro que tenía la imagen del tabernáculo de Moisés, ¿sí o no? Bueno, los que estaban ya desde chiquitos en iglesias, entrabas a la oficina del pastor o a la casa del pastor y estaba el cuadro con el clásico tabernáculo de Moisés, ¿no? Y a mí siempre me causaba como mucha curiosidad, decía, ay, pues qué padre, como una casita de campaña, y yo me imaginaba, pues qué había ahí adentro, o ahí se dormían, o qué hacían, ¿no?
Ya después, pues con el tiempo vas aprendiendo que era el lugar santo, que estaba el lugar santísimo, en donde solamente entraban los sacerdotes y así, ¿no? Y bueno, y el pueblo iba caminando y iba cargando a donde iban, bueno, se movía ese tabernáculo, ¿no? Al lugar a donde iba el pueblo, ahí iban cargando con todo el tabernáculo. Y después, bueno, este tabernáculo estaba dividido en dos áreas, lo que les decía, el lugar santo y el lugar santísimo, que estaba separado por un velo y que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, o sea que solamente una vez al año estaba una persona ahí en la presencia de Dios. Solamente esa persona podía experimentar, por así decirlo, la presencia de Dios, estar cerca de Dios, ¿no? Después con el tiempo, pues Dios le habla a David, le dice, vas a construir un templo para que se quede ahí, pues lo que está dentro del templo, que era el arca de la alianza, del pacto, que el candelabro, todas esas cosas, y no lo construye David. ¿Sí se acuerdan quién lo construye? Salomón, el hijo de David. Entonces empieza él a construir este templo. Todo esto fue 960 años antes de Cristo, y este mismo templo contenía lo mismo, el lugar santo, el lugar santísimo. Igual solamente entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo. Sé que me estoy yendo un poquito rápido, pero es que esta es solo la introducción para que vayamos entendiendo un poco. Y después de varios años, ¿qué sucede con este templo? ¿Se acuerdan? Destrucción, lo destruyen. El rey Nabucodonosor, ¿sí? Babilonia destruye este templo que le pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Es destruido. ¿Y por qué fue destruido? Por rebelión, ¿no? Por rebeldía, por deshonra, porque, pues sí, empezaba a haber ídolos y todo, y o sea, el templo fue destruido y la gente simplemente se perdió. Se perdió. Y quiero que antes de seguir, que meditemos un poquito en esta parte y que me digan si alguna vez ustedes han pensado, al final, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que en Crónicas dice que ahora nosotros somos el templo de Dios. Así es. Ahora Él habita en nosotros, ya no necesitamos, como los sumos sacerdotes, ir al templo, meternos al lugar santísimo y entonces ahora sí conectar con el Padre, conectar con el Espíritu. Ahora ya está dentro de nosotros. Él habita, ayer justo nos decía esto la profeta, el Espíritu habita dentro de ti y Él habla de dentro hacia afuera. No es como que una voz que escuchas, que un angelito que se te aparece, no, el Espíritu habita ahora dentro de ti. Y nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros lo cuidamos, ¿no? Ya se ha hablado algunas veces de esta parte, de cuidarnos como templo del Espíritu. Y no sé, me gustaría que meditáramos en esta parte. Si alguna vez te has pensado, si tú mismo o las circunstancias o los problemas o las pruebas han destruido tu templo. Si alguna vez tú has pasado por destrucción, por pecado, por rebeldía, por distanciamiento con Dios, no sé, alguna vez tú has pasado por un tiempo así en el que digas, ay, yo ya había logrado dejar de decir groserías y otra vez. O había logrado, no sé, orar continuamente y de pronto ya no lo hago. O leer la Biblia, o ya iba en mi racha bien adelante y de pronto otra vez. Esos momentos que tenemos son momentos de destrucción algunas veces para nuestra vida, para nuestro templo. Y muchas veces es por error, muchas veces es por pecado,
Y lo que nos habla aquí del templo de Jerusalén es que esto representaba, el templo representaba la presencia de Dios en la tierra. Y sabes, a Dios no se le escapó que destruyeran su templo. No fue algo que estuviera, más bien que no estuviera en los planes de Dios, que fuera extraño para Él. Él sabía que iba a suceder esto, que iba a haber rebelión, que iban a deshonrar a Dios y al Espíritu Santo. Y meditaba yo en esta parte y hay un versículo que ya no lo busqué, pero hay un versículo que en la Biblia que dice que Dios es arquitecto. ¿Sí lo han? No sé si alguien se lo sepa, que me lo diga, que me lo sople. No, bueno, hay una parte donde dice que Dios es arquitecto y pensaba yo, no, a Dios yo creo que sí le gusta construir, porque si dejó que destruyeran algo que Él había hecho, que Él había mandado que se construyera, y por eso les decía, es como una introducción así rápida, porque en realidad fueron instrucciones muy específicas de qué tantos codos va a medir, incluso de los colores que iban a ser ya lo pusieron. Gracias, Jess. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Y me gustó esto porque conocemos a Dios de otra forma. Muchas veces decimos, Dios es amor, Dios me cuida, Dios es bondadoso, pero también es arquitecto. Qué padre. Que Dios, pues sí, le gusta. Yo me lo imaginaba ya hasta con casquito y así con sus herramientas y todo, ¿no? Le gusta construir. Y yo creo que Dios quiere construir en nosotros templos santos. Amén. ¿Qué les estaba diciendo antes de esto? Bueno, estábamos hablando de que a Él le gusta construir, ¿no? Y Él es nuestro arquitecto y muchas veces tenemos que dejar, o tenemos que no tanto dejar, sino provocar que haya destrucción en nuestra vida para que Dios vuelva a levantar cosas nuevas. Y bueno, a Dios no se le había escapado, ya me acordé, que el templo fuera destruido. Después el pueblo de Israel se va cautivo, ¿sí? Y estuvo muchos años, como 70 años en cautiverio. Y si se acuerdan, justo así empieza el libro de Esdras, hablando de 3 personas que fueron los que sacaron al pueblo de Israel nuevamente del exilio. ¿Quién eran? ¿Sí se acuerdan? Zorobabel fue el primero, y después obviamente Esdras y Nehemías. Perdón que todavía no les he dado citas, es que se los estoy platicando así, pero esto viene en el libro de Esdras, ¿ok? Ahí apúntenme. Y entonces Zorobabel es usado por Dios para sacar una parte solamente del pueblo que estaba cautivo del exilio y comenzar a edificar el templo. Después, bien, saca Esdras otra parte y después Nehemías. Pero en este entre que estaban construyendo, también hubo personas que impedían que fuera construido. Los mismos judíos iban y se metían y no, ¿por qué están haciendo esto? Y que no sé qué. Y ellos seguían, ellos continuaban en esta edificación, porque al final era algo que Dios les había hablado, era una profecía. Y volviendo al punto, nosotros somos ese templo, y ayer lo que les decía, esta pastora nos decía, el Espíritu habita dentro de ti, habita dentro de nosotros. Y me gustó mucho ahorita lo que nos decía el pastor. Voy a cambiar un poquito de tema, pero mientras estábamos en la adoración hace un momento, justo pues yo sentía esa pregunta que Dios me hacía de ¿realmente te estás desgastando? Y la verdad los volteaba a ver a todos. Creo que hoy no estamos completos como iglesia, y volteaba a ver a todos así como que a escanearlos rápidamente,
y decía, creo que todos están en un servicio, si no me equivoco. Mínimo están sirviendo en una cosa, ¿sí o no? Por ahí a lo mejor una o dos personas que a lo mejor no están sirviendo como tal, pero los volteaba a ver y yo decía, sí, Señor, o sea, sí nos estamos desgastando por ti y creo que ha valido la pena hasta el día de hoy y va a seguir valiendo la pena que estemos desgastándonos y aunque siento yo que sí es una palabra fuerte, desgaste, pero al final eso es, pero es darle todo a Dios, es darle nuestra vida a Él pues en sacrificio y en servicio. Y bueno, ahora hasta aquí llevamos 2 etapas, una, el tabernáculo de Moisés y después el templo que fue destruido y después fue reconstruido, ¿no? Y como les decía, para reedificar se necesita haber sido destruido antes. Y quiero que meditemos un poco en esta parte y que le preguntes a Dios, Señor, ¿qué cosas son las que yo necesito destruir? ¿Qué cosas hay en mi vida que no me dejan estar en tu presencia o que impiden que el Espíritu Santo more o habite dentro de mí? Cierra tus ojos, agacha tu cabeza o como tú quieras, cierra tus ojos un momento y pregúntale eso a Dios, Señor, ¿qué son las cosas que tú quieres que sean destruidas? O cambia el sentido de la pregunta. Señor, ¿qué destruí yo en mi templo? Con mis errores, con el pecado. ¿Qué cosas destruí que han impedido que tú estés dentro de mí, que tu Espíritu Santo esté dentro de mí? Y sé que seguramente a lo mejor no ahorita, pero Dios te va a responder. O a lo mejor sí, ya se te vino algo a la mente y entrégaselo a Dios, tómate unos segundos para entregarle a Dios y decirle, Señor, quiero reconstruir el templo que tú me diste, este templo que es tuyo, que te pertenece, donde tú habitas. Quiero que tú me ayudes a reconstruir. Que Él sea lo que leíamos hace un momento, ese arquitecto de tu vida, ese constructor en tu vida y que levante muros nuevamente. ¿Listos? Y bueno, algo que me llamó mucho la atención de este libro cuando comenzaba la reconstrucción, ¿saben qué fue lo primero que se hizo? Cuando hacen una casa, a ver, aquí tenemos 2 arquitectas o 2 personas que están estudiando arquitectura, según yo. ¿Qué se hace primero para levantar una casa? Los cimientos y luego la mezcla. Comprar ladrillos, ¿no? ¿Mandé? Una visión, ok, esa es buena porque dices primero necesito tener visión, planear. ¿Qué más? Ya en cuanto a construcción, el terreno, ok. Pero ¿qué se construye primero? O sea, ya cuando ya tienes terreno, planos y todo, los cimientos y ¿qué más? Desagüe. Pues sí, ¿verdad? Puede ser. Ok. Bueno, yo pensaba lo mismo, yo dije, es una respuesta lógica. Primero los cimientos, las paredes, pues el techo, no sé, ¿no? Pero el pueblo no construyó eso primero. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué se hizo primero? Un altar. O sea, estaba el terreno así, pelón, y primero construyeron un altar. Fue lo primero que el pueblo hizo. A mí me llamó, la verdad, me llamó mucho la atención y me voló la cabeza porque dije, pues a ver, ya van a empezar a construir, a ver, vamos a ver qué. Y de repente, le empieza Dios a dar instrucciones y vas a hacer un altar y en ese altar vas a traer ofrendas quemadas, ofrendas requeridas, ofrendas voluntarias, etcétera, etcétera. Pero nunca les dijo, pues hagan una barda de tanto por tanto. Primero construyeron un altar.
Y creo que es una muy buena oportunidad. ¡Wow, qué bonita imagen! Una muy buena oportunidad para que ahorita que meditabas tú y que cerrabas tus ojos y le decías a Dios, Dios, ayúdame a destruir para volver a edificar. Señor, vengo a tu altar a ofrecerte esto. Vengo a tu altar a traer y empieza a entregar todo a Dios, todo lo que hay en tu corazón, esas ofrendas, tu vida, tu corazón. No sé, ahorita se me está viniendo, yo creo que hasta ofrendas, sí, económicamente, ofrendas en servicio, en amor hacia los demás, en misericordia, como lo que se hace aquí, entrégale eso. Cuando tú comiences en tu momento con Dios, intimidad, comienza primero en ofrecerle a Él, antes de pedir, antes de hacer algo. Ven a su altar y ofrécele a Él. Y ahora sí vamos a empezar la prédica. Siempre quise decir eso. Es cierto. Si me puedes buscar el Salmo 91. Y bueno, vamos a leerlo todo, pero nos vamos a ir de poquito en poquito. Y yo me imagino que todos o la mayoría se saben este salmo. Sí, a ver, ¿me ayudan a leerlo? Descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni flecha que vuela de día, ni la plaga que acecha en las sombras, ni la peste que destruye a mediodía. Podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Con tus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, aullarás al cachorro de león y a la serpiente. Yo lo libraré porque Él me ama, lo protegeré porque conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Hasta ahí. Ok, gracias. Si se dan cuenta, este salmo que escribió Moisés mientras sacaba al pueblo, es un salmo prácticamente en el que habla de protección. ¿Se dieron cuenta? Él te protegerá, Él te librará, estarás en su sombra, y vas pisarás al león y etcétera, etcétera. Es básicamente un salmo en el que Dios le está prometiendo al pueblo que va a ser cuidado. Pero si me puedes poner el versículo 1, porfa. Vamos a comenzar a ver cómo comienza. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Omnipotente. Y observen esta palabra que dice habita. Y esta es nuestra palabra clave el día de hoy. Como lo decíamos hace rato, el Espíritu habita dentro de nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Poderoso, del Todopoderoso. ¿Qué te está diciendo aquí el Señor?
hemos estado hablando de la presencia, de vivir en su presencia, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes? Una de las cosas que Dios nos da también estando en su presencia es protección y seguridad. Es estar descansando, dice, en la sombra del Todopoderoso. Esta palabra sombra, que en el griego es como un sinónimo de abrigo, y dice, bueno, el significado dice, este abrigo o sombra evoca la imagen de una enramada que proporciona cobijo y seguridad. Y no sé si pueden buscar imágenes. Una imagen en donde diga una enramada o fiesta de las enramadas de Jesús. A ver qué les aparece. ¿Ustedes las han visto? ¿Sí? A ver, vamos a Vamos a esperar a que Jess nos ponga, pero es prácticamente como una casita, como una chocita que tiene obviamente ramas, por eso se llama enramada, pero era lo que usaban en ese entonces. Sobre todo estas chocitas o estas tienditas las usaba ya, de esto habla mucho en el Nuevo Testamento, la fiesta de las enramadas, que también era donde llevaban ofrendas. Y justo eran fiestas y estaba muy interesante porque cuando estaba leyendo esto decía, nadie podía llegar a una fiesta en ese entonces si no traía algo. O sea, imagínate que nosotros te digamos un día, hermano, ya no vamos a dejar entrar a nadie el próximo domingo si no traen algo para dar, obviamente. Qué chistoso, ¿no? Y en ese entonces era esa la tradición. Si tú llegabas a la fiesta de las enramadas, llegabas con una ofrenda, llegabas con algo para dar ahí está. Esa es una enramada. Y la verdad es que es algo muy simple, ¿no? Los palitos, las ramitas con frutos, pero eso en ese entonces tenía un significado muy, muy profundo. Digo, gracias a Dios ahora ya nosotros pues ya no nos reunimos así. Ahorita estamos en un espacio grande, en un hotel con muchos servicios, etcétera, etcétera. Pero me llamó mucho la atención esta parte de que Jesús y que sus discípulos se juntaban en lugares así a traerle ofrendas al Señor y a tener literal una fiesta que duraba 7 días. Era una fiesta que duraba y estaban 7 días así en sus casitas, ofreciéndole cosas al rey. La verdad fue algo que a mí me gustó mucho. Y volvemos a esta parte de abrigo, de sombra, que trae de la palabra habita, y también viene del hebreo que también dice alojar, que es un lugar usualmente para pasar la noche, para quedarse permanentemente o para pasar un tiempo ahí. ¿Y se acuerdan la prédica de la semana pasada? ¿De qué nos hablaba la pastora? De presencia, pero nos daba el ejemplo de Elías, ¿se acuerdan? Que hubo un fuego, que hubo viento, pero ¿cuándo fue cuando Elías sintió la presencia de Dios? Cuando estaban en quietud. Y también me llamó mucho la atención que de la palabra habita también trae una parte o un significado de permanecer en quietud. Cuando nosotros, traduciéndolo un poquito con mis propias palabras, cuando nosotros habitamos en la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 21, podemos estar en un momento de quietud, sabiendo que, como dice el Todopoderoso, es el que está teniendo cuidado de ti y de mí. Amén. Y este salmo, les decía, Moisés lo escribió durante 40 años mientras viajaba con el pueblo de Israel en el desierto. Y imagínate tú justamente caminando 40 años en el desierto, donde hacía calor, donde
pues había mucho sol, no tenías cómo taparte, donde a lo mejor, no sé, salían animales, serpientes, yo qué sé que había en el desierto. Me imagino que el pueblo de Israel tenía miedo. Yo tendría miedo. Estar 40 años caminando, y no nada más miedo, cansados, ¿no? De estar caminando y de estar pues pasando a lo mejor por peligros, a lo mejor pensando, nos vamos a morir aquí en medio de la nada, en el desierto. A lo mejor llega un depredador, no sé, y pues nos come vivos, literal, ¿no? Pero este salmo le recuerda al pueblo y a Moisés: si ustedes habitan en mi presencia, yo los voy a proteger. Yo los voy a cuidar. Ustedes van a estar protegidos si ustedes confían en mí. Era lo que yo quería que profundizáramos, que entendiéramos el día de hoy, que habitar en la presencia es como el lugar santísimo de los templos que se construyeron, del tabernáculo, del templo y el lugar santísimo. No tenemos, gracias a Dios, que viajar hasta Jerusalén para poder entrar a ese templo y entonces ahora sí encontrarte con la presencia de Dios y que el Espíritu Santo venga a ti, sino que desde la comodidad de tu casa, de tu sillón o de tu cama, o incluso en el escritorio de tu oficina, de tu trabajo, puedes sentir tú la presencia de Dios dentro de ti, del Espíritu Santo, y habitar en Él. Y no nada más eso, sino como les decía, uno de los propósitos de estar en la presencia de Dios también es tener protección, porque es vivir en una habitación de refugio, que por cierto no les dije, pero así se llama la prédica: habitación y refugio, ¿sale? Que es la presencia de Dios. Ok, bueno, creo que ya terminé lo que había apuntado aquí y me gustaría que se pusieran de pie. ¿Qué les parece si oramos? Bueno, no, espérense. No, ya me acordé de otra cosa. David ya estaba bien puesto. Me gustaría que venga Rojita. Sí. La chica que casi no grita aquí en la iglesia. Y le voy a preguntar algo porque en la semana Rojita fue a la casa y comimos juntas, platicamos y al final platicábamos algo. Roja, no sé si te acuerdes. Sí. Y me preguntabas, ¿cómo hago? A ver, quiero que tú les digas qué me dijiste. Yo, haciendo memoria, es que platicamos por horas, Nati. Platicamos muchas cosas, pero me preguntabas algo al final. Le preguntaba a Nati, y de hecho fue una pregunta que también le hice a Fer en su momento, ¿cómo le hacían los grandes para todo el tiempo estar orando y mantenerse en comunión con Él, como que tuvieran ganas de leer la Biblia y que llevaran una vida de oración? Y sí, básicamente te pregunté eso. No le dije a Rojita que la iba a pasar, ¿o sí, Roja? No, ya me Ya la exhibimos. Y me gustaría que pase Sarita también. Porque ayer sucedió, la verdad, algo muy tremendo. Y por eso cuando Fer platicaba hace rato lo que había sucedido, ayer me llamó mucho la atención. De verdad, me voló a mí la cabeza. Les voy a así platicar rápidamente. La profeta nos dijo, a ver, levántese la iglesia que viene de Ciudad de México. Y pues todos, ya saben. Y nos llama a los líderes y nos empieza a decir, bueno, tú diles qué nos empezó a decir. Hola, bueno, pues la verdad estuvo muy sorprendente porque la profeta sin siquiera, bueno, yo estaba separada, ¿no?, de mi familia, estaba sentada con Jose y con Alex y me llamó, dijo que iba a haber una persona que iba a interceder
y esto ya me lo habían dicho, pero ayer fue muy directo y la profeta me dijo que iba a ser intercesora, y después fue orando con cada uno y hasta ahí. Okay. Y quería yo que pasaran ellas porque yo dije, esto no es casualidad. O sea, la profeta, según entendí, vive en La Paz. Sí, ¿no? Yo no la conocía, yo siempre había escuchado hablar de ella, pero ahora sé por qué tiene ese don. Y ese día que Rojita estaba en la casa, yo le decía, oye, pues se me ocurre que podemos a lo mejor platicar con las chicas y empezar a hacer como cadenas de oración, no sé, en la madrugada. Y le platicaba a Rojita, cuando yo era joven, lo hacíamos en la iglesia y las chicas nos poníamos de acuerdo, yo me levanto a la 1 de la mañana y oro media hora. Y otra decía, bueno, entonces yo me levanto de 1:30 a 2. Y así, ¿no? Y la verdad es que Dios respondió muchas cosas por las que orábamos puntualmente. Y le decía a Rojita, pues podríamos comentarlo con las chicas, ¿por qué no lo hacemos? A lo mejor. Y ayer que nos daban esta palabra y que nos decía, y volteó así directamente la profeta a decirle, vas a comenzar, y lo dijo así muy puntual, tú y las mujeres, las chicas de la iglesia van a comenzar con un ministerio de intercesión. Gracias. Y yo decía dentro de mí, gloria a Dios, porque yo sé que Él ve incluso la necesidad que hay en los jóvenes. Él ve la necesidad que hay dentro de la iglesia, que está levantando jóvenes, que está levantando chicas que empiecen a orar y a interceder, no nada más por esta iglesia, porque bien nos lo dijeron, no se va a quedar aquí en Ciudad de México, los van a conocer en toda la República. Amén. Y ya termino con esto. La verdad, quiero motivarlos, quiero animarlos, y esta palabra que el Señor nos da para la iglesia, porque no fue solo para mí, sino es reconstruyamos el templo que Dios ha levantado en nosotros. Reconstruyamos ese templo, habitemos en su presencia, habitemos bajo las alas de nuestro Señor del Todopoderoso, intercedamos. Esas palabras proféticas no se van a quedar nada más así como palabras, sino que se van a cumplir. Pero es nuestro deber, chicas y chicos, y bueno, iglesia, es nuestro deber y es nuestro trabajo justo desgastarnos en orar, desgastarnos en salir a evangelizar, desgastarnos en la adoración, en leer la palabra, en intimar con Dios. Y si se pueden poner de pie para orar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que tú has traído el día de hoy a esta iglesia. Y Señor, yo te quiero pedir que, como dice tu palabra, pongas en nosotros el querer y el hacer tu buena voluntad. Padre, yo sé que muchos aquí hoy se han aferrado a esta fe, se han aferrado a ti, a tus palabras, a tu promesa, a lo que tú nos has dicho y nos has hablado, Señor. Pero queremos, Padre, que no se quede solo ahí, sino que se cumpla, Señor, tu propósito, que se cumplan esas palabras proféticas que tú has hablado a nuestras vidas, como iglesia, como grupo de jóvenes, Señor. Y pon en nosotros, Padre, el querer hacer esas obras, el querer hacer tu voluntad, que no sean nuestras fuerzas, porque muchas veces incluso no tenemos fuerzas, muchas veces incluso no tenemos ganas, Señor, pero es por ti y es para ti, como lo cantábamos hace un momento. Es por ti, Padre,
que estamos desgastando nuestras vidas en sacrificios, Señor, y queremos traer hoy ofrendas, queremos venir a ese altar el día de hoy, Señor, a habitar en tu morada, Padre. No solamente para disfrutar y para tener y para pedirte, sino también para dar a la iglesia, para dar allá afuera, que es donde la gente necesita vernos. Señor, ayúdanos a que la gente vea en nosotros que realmente habitamos en una presencia en donde somos también protegidos, en donde estamos resguardados a pesar de las cosas, a pesar de los accidentes, a pesar de la maldad del mundo. Señor, ayúdanos a habitar en ese lugar de refugio, a estar bajo tus alas, Padre. Y yo bendigo a cada uno de los que estamos hoy aquí y declaro, Padre, que tú vas a guardar bajo tus alas esta iglesia, estos corazones, Señor, porque te pertenecen, porque son tuyos, Padre. Y yo sé que tú vas a proteger sus mentes, incluso de pensamientos, de dudas, de muchas cosas que pudieran estar pensando, Señor, porque ellos están habitando en ti. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre. Amén. Gracias por escuchar esta enseñanza en Iglesia Kairos. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.